Y les dijo, venid en pos de mí. Amén. Vamos a leer otra vez. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Pueden estar cómodos, hermanos? Bueno, no pienso demorarme mucho, tranquilo. Este poquito de tiempo. Vamos a tratar de resumir todo lo que en esta mañana el Señor nos ha regalado para compartir con todos ustedes. El hermano William, nuestro pastor, le presenta sus saludos a todos. No está aquí. Ustedes saben la programación que tenemos. La hermana Mari lo estuvo ahorita comentando. Entonces él se encuentra en la iglesia del 11 promocionando el evento que tenemos el 20 de julio. Y también hay unos hermanos de la Junta que están en otra congregación. El hermano Alfredo Ulloa, que se encuentra en San Fernando, y en la iglesia de Gaira también se están, también en lo pertinente con respecto a este programa. Entonces todos vamos a hacer parte de este. Y bueno, él presenta entonces esas excusas por las cuales no está en esta mañana. Estamos en un día misionero y hemos escuchado, bueno, el programa de obra social, muy diciente, el proyecto misionero que el hermano Israel presentó muy ampliamente, también con respecto al trabajo que hacemos y la responsabilidad. Y qué bueno que nosotros nos llevemos eso en la retina de nuestros ojos y que quede eso grabado no solamente de una manera visual, sino que quede también impregnado en cada uno de nuestros corazones. Para servir al Señor de la mejor manera y para comprometernos y entender la responsabilidad de lo que significa llevar el mensaje del Evangelio. Amén. Porque fuimos llamados, amén, a ser salvos, pero también implícitamente se nos dio una responsabilidad muy grande, y es de compartir de aquel que nos llamó de las tinieblas, o sea, de aquel que nos salvó, que nos rescató a cada uno de nosotros, compartir este mensaje con todos los que podamos, hasta alcanzarlos a todos, nuestros familiares, nuestros vecinos, bueno, nuestros compañeros de trabajo, en el lugar donde estemos, que podamos testificar de la obra que el Señor Jesucristo ha hecho para con nosotros. En la salvación va implícito ese trabajo y esa responsabilidad de cada uno de nosotros. No somos salvos para solamente nosotros gozarnos en esa salvación y ya sentirnos solos salvos. Me salvé yo solo sin tener en cuenta a los demás, no. Sino que ahí va inmersa esa responsabilidad en haber recibido al Señor Jesucristo y dar testimonio de esa obra maravillosa que Él ha hecho para con cada uno de nosotros. Entonces, somos pescadores de hombres. Y en esta mañana quisiera compartir algo muy sencillo con respecto a esto. Pescadores de hombres. Y aquí en esta frase que dice el Señor, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, vamos a ver tres aspectos muy importantes. Porque en esta frase Jesús realmente lo que hace es un paralelo o una comparación. Hace un paralelo o una comparación, y Él lo que hace es comparar esos peces, lo compara con los hombres. O sea, esos peces que Él está dando como ejemplo, porque Él les habló en el lenguaje cotidiano a aquellos hombres a los cuales Él llamó. Ahí dice la Biblia que el Señor comenzó su ministerio o principiaba su ministerio y estaban algunos en las barcas, y entonces el Señor los llamó y estaban revendando sus redes. O sea que para ellos sabían de la manera en que el Señor les estaba hablando, o del arte. Entonces Jesús lo que les está diciendo a ellos es que esos peces en esa cotidianidad de ellos, ahora en un aspecto espiritual, representarían todos los hombres. Los peces representan los hombres y el mar representa el mundo.
Entonces lo que Jesús les quería decir en otras palabras era de que Él nos iba a dar o les iba a dar la autoridad a ellos de rescatar y de sacar a todos los que pudieran. A aquellos hombres que están sumergidos en el pecado, amén, esclavos del pecado, a la voluntad del diablo, como dice la palabra del Señor, porque el hombre en el pecado, esclavo es del pecado, y están entonces sumergidos en ese mundo, y solamente el poder de Jesucristo es el único que los puede librar. Entonces, por eso Jesús en esta manera lo que hace es decirle: yo les voy a dar la autoridad a ustedes para que puedan sacar a todos los que puedan de esa situación, amén, por la palabra del evangelio, y entonces sean rescatados del pecado y reciban el perdón de pecados y la salvación que es por el nombre de Jesucristo. Así que ese es nuestro trabajo, amén. Esa es nuestra responsabilidad. Rescatar a los que más podamos, alcanzar a todos los que podamos, y también entonces a través de la predicación coger a los que más podamos, valga la redundancia, y traerlos a tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Porque el único que transforma el corazón del hombre se llama Jesucristo. Pero entonces ahora utilice a su iglesia, amén, para que eso entonces se realice y muchos puedan entonces conocer al Señor, porque Él es Dios todopoderoso y pudiera hacer doblegar a todos con un clic, que todos camináramos en pos de Él, amén. Pero Él no quiere gente así. Se hubiera podido hacer robots o máquinas, pero Él dio esa capacidad a los hombres para que los hombres decidieran optar por creer la palabra de Dios y el principio de Dios. Y gracias a Dios que todos los que estamos aquí hemos creído y hemos recibido esa palabra, ese evangelio de Jesucristo, y ahora en razón de eso no podemos callar la obra maravillosa que el Señor ha hecho con nosotros. Somos testigos del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho con nosotros. ¿Es así o no es así? Así que hay mucho que contar entonces y hay mucho trabajo que hacer. Somos pescadores de hombres. Entonces, Él les dijo: venid en pos de mí. Y este es el primer aspecto. Y dice, Él les dijo: venid en pos de mí. Oiga, Jesús comenzaba su ministerio público. Y entonces comenzó a llamarlos a ellos. Y es la primera condición que el Señor coloca. Porque es una invitación con una condición: venid en pos de mí. Amén. Porque este evangelio de la predicación tiene un dueño y se llama Jesucristo. No es que estemos siguiendo a una organización, no es que estemos siguiendo a un hombre, estamos siguiendo a Jesucristo. Él es el dueño de esta iglesia, Él es el fundador de esta iglesia, Él es el constructor de esta iglesia, y por eso Él dice que separados de mí nada podéis hacer. Amén. Él dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, entonces será salvo. Él es el único que tuvo la potestad de decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ninguno de los hombres estaban en condición alguna para realizar semejante obra en favor de los hombres. Pero un día Dios, amén, en su gracia y en su misericordia, se dispuso despojarse a sí mismo. Y se hizo como uno de nosotros, amén, para darnos ejemplo y llegar y cumplir su propósito de redimir a todos los hombres. Por eso Él
en una ocasión le pregunta también a sus discípulos, ¿qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen? Y aparecieron muchos conceptos y muchos pensamientos acerca de quién era Él. Pero Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Él dice, bienaventurado eres, Pedro, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, amén, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús fue claro y contundente en esa condición, aunque ahora llamaba a hombres para enseñarlos, porque Él tenía un propósito. Él era el Redentor, pero entonces su función como Redentor iba a tener un término en su humanidad hasta llegar en la cruz. Pero en ese propósito de redención en favor de los hombres también entonces Él pensó en su iglesia, que somos los que continuamos el trabajo de la predicación de esa obra redentora del Señor Jesucristo. Él estuvo aquí en la tierra en esa manifestación en carne durante un periodo de 3 años. Y después de resucitado duró como 50 días con ellos antes de ascender. Pero quedó su iglesia. Su obra sigue vigente, su obra no se ha acabado. Y los responsables ahora de compartir y de anunciar y de que ese evangelio, esa buena noticia, esa buena nueva se expanda, es su iglesia. Por eso Él dice que Él iba a edificar su iglesia, porque esta iglesia no es de los hombres, esta iglesia es de Dios. Él es nuestro dueño. Por eso dice entonces el apóstol Pablo, asombrado en una ocasión a los Gálatas, y estaba asombrado porque dice que estoy maravillado de que tan pronto hayas apartado o hayas entonces como prestado atención a otro evangelio diferente, porque había muchas corrientes filosóficas y muchos pensadores y muchas doctrinas que no eran conforme al evangelio de Jesucristo. Pero él dice, estoy maravillado, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, porque solamente hay un solo evangelio. No es que hayan 2 evangelios, no es que hayan varios mensajes, solamente hay un evangelio, solamente hay un Salvador y su nombre es Jesucristo. Amén. Entonces Él dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos quieren pervertir, algunos quieren desviar el evangelio de Cristo. Y también por eso entonces dice, es que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de esta iglesia se llama Jesucristo. El fundamento y la esencia de este evangelio es Jesucristo. Por eso Él dijo, venid en pos de mí. Amén. Venid en pos de mí. Fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no hay nada. Solo entonces con Cristo es que lo tenemos todo. Por eso también el apóstol Pedro dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El centro de la predicación de este evangelio es Jesucristo. Su muerte, su sepultura y su resurrección confirman la obra de la redención propuesta por el Señor Dios Todopoderoso para salvar a todos los hombres. Aleluya, gloria al Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Él es el autor y consumador de la fe. No hay otro. Entonces solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos comenzar a contemplar, a vislumbrar el reino de Dios. Por eso cuando Él habla de la conversión o del nuevo nacimiento, entonces Él dice que si no nacemos
del Espíritu, de la palabra y del Espíritu, del agua y del Espíritu. El agua es representación de la palabra. No podemos comprender las verdades del reino. Amén. Solo por la operación de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros es que nosotros podemos saborear las verdades del reino, disfrutarlas, amén, complacernos en ella. Gloria al Señor, porque esto no es de los hombres. Dígame una iglesia donde el Espíritu Santo no sea el que convenza, no sea el que transforme. ¿A quién se sigue? ¿Cuál es su futuro? ¿Cuál sería su esperanza? Pero nosotros no tenemos incertidumbre acerca de esto, porque nuestra esperanza está segura en Cristo. Amén. Tenemos una esperanza segura, gloriosa y maravillosa. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces Él dice, venid en pos de mí. Y el segundo aspecto es que dice, os haré. Venid en pos de mí y os haré. Ese os haré está hablando de un proceso. De un proceso en aquellos que creen en el Señor. Mire, los pescadores experimentados saben que también el éxito de su pesca depende mucho de la integridad de sus atarrayas, digamos así, o de sus chinchorros, los que saben, sus redes. El éxito depende mucho de la condición en que se encuentran sus redes. Así que ellos no comienzan la pesca sin antes revisar la condición de sus redes. Entonces, no pueden salir a pescar sin inspeccionar y encontrar en qué condiciones están las mismas. O sea, si están limpias, si están remendadas y si están en buen estado. Amén. Y eso habla también de nuestro proceso. Gloria al Señor. Os haré pescadores. Habla de un proceso. Y cada uno de nosotros entonces también debe mirar su propio proceso en Dios. Jesús se llevó 3 años enseñándoles a ellos. Ellos vieron con sus propios ojos cómo enseñaba, los milagros que hacía, cómo trataba a la gente, y fueron aprendiendo, y fue una escuela para ellos que duró 3 años. ¿Sabe que en Lucas capítulo 5, también acá refiriéndose a ese llamamiento que el Señor les hizo para ser pescadores de hombres, entonces dice que Él, principiando su ministerio, vino y llamó y se subió a la barca de Simón, capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, versículo 11 en adelante. Capítulo 4. Aleluya. A ver, parece que tomé la cita que no era. Bueno, Señor. Así. 5, versículo 4 en adelante. Entonces dice que Él, comenzando su ministerio por la región de Genesaret o cerca del lago Genesaret, predicando la palabra y hablando acerca del reino, entonces encontró a unos que estaban en sus barcas y entonces les pidió el favor de que les permitieran entrar a sus barcas y desde ahí predicar la palabra. Entonces cuando él terminó de hacer esa disertación, les dijo a ellos, entonces boguen mar adentro. Y entonces ellos
respondieron al maestro: maestro, pero hemos pasado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Oiga, hemos pasado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Pero el Señor les dijo: boguen mar adentro y tiren la red. Y entonces Simón dice: bueno, entonces en tu palabra echaremos la red. Y ellos echaron la red, y dice que cuando ellos sacaron la red, gran cantidad de peces encontraron. Y sus redes entonces se rompían porque era mucha cantidad y no podían, y hasta pidieron ayudas. Entonces Pedro, cuando vio eso, Simón Pedro dice que cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador, por lo que había sucedido. Pero cuando llegaron entonces a la orilla, el Señor le dijo: no temas, Pedro, porque desde ahora serás pescador de hombre. Y dice la Biblia que al instante, cuando llegaron a tierra, dejaron sus barcas y le siguieron. Mire, toda la noche ellos eran expertos pescadores y habían pescado mucho tiempo. Pero esa noche no habían pescado nada. Pero se les apareció Jesucristo y les dijo: tiren la red. Y él les dijo: en tu nombre echaremos la red. Y cuando lo hicieron, entonces el milagro sucedió. Eso habla de nuestra vida cristiana. Porque a veces, o este proceso habla del crecimiento de nuestra vida cristiana. Y quisiera en esta mañana, hacer una comparación con esto. Porque tal vez llevamos mucho tiempo también en esto de la comunión, digamos, de compartir los unos con los otros, de asistir a la congregación, de asistir a la iglesia y de escuchar muchas veces enseñanzas y de estar aquí. Pero a la hora de llevar la responsabilidad y de asumir el compromiso de predicar y de dar testimonio de la obra de Dios, no pescamos nada porque nuestras redes están rotas. Tal vez muchas situaciones, así como en Pedro, desanimados tal vez algunos, porque han intentado también de alguna manera hacer algo para contar, invitar, traer o testificar acerca de su propia experiencia en Dios. Y por eso lo comparo con el crecimiento y con el proceso en Dios. Porque cuando nosotros pensamos que son nuestras capacidades las que hacen convertir a la gente o hacen que la vida de una persona sea transformada, nos equivocamos grandemente. Amén. Porque esto de compartir el evangelio y de dar testimonio de la obra del Señor es guiado por el Espíritu Santo. Cuando yo en mi vida personal he vivido esa experiencia de restauración y de renovación por el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo dar razón del evangelio de Jesús si no he tenido esa experiencia personal de conversión con Él. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Amén. Por eso muchas veces, en muchos momentos de nuestra vida cristiana, desde que conocimos al Señor, y el Señor también nos compara como niños que vamos en ese crecimiento. Algunos necesitan la leche, ¿cierto? Y ahí vamos madurando, y vamos teniendo esas experiencias y vamos creciendo en ese proceso. Gloria al Señor. Pero qué bueno en esta mañana, querido hermano, que cada uno entonces también mire su propia vida. ¿En qué condición? Mire, en ese trabajo ellos extendían sus redes, las sacaban, las extendían y miraban en qué condiciones estaban. Por eso dice la Biblia que ellos estaban remendando sus redes. Y como decía ahorita, ellos sabían que
el éxito de su pesca dependía de la integridad de esa herramienta. Pero ahora no tenemos una red física, sino que ahora también esa red es el símbolo de la palabra. O sea, esa palabra que se predica, esa palabra que es hablada con integridad y con verdad, en razón de que en mi propia vida yo he tenido esa experiencia de cambio y de conversión y de nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Por eso yo tengo que mirarme, porque también dice la Biblia que ahora somos cartas leídas al mundo, no escritas con tinta materiales, sino con el Espíritu de Dios. Quiere decir que mi propia vida también da razón de la obra de Dios. Y eso da cuenta de la integridad de la palabra. Tal vez entonces si bien nos hemos esforzado mucho, y también hay que reconocerlo, trabajamos arduamente por el evangelismo. Hay que ir a aquel lugar, hay que hacer la refán, hay que hacer la serenata, hay que hacer esto, y nos estamos esforzando por hacerlo. Pero debemos mirar en qué condiciones están nuestras redes, nuestras propias vidas. Tal vez nos hace falta tener encuentros personales con Dios. Sabe que usted es consciente de lo que aquí un día el trabajo que se realizó, encabezado por nuestro pastor antiguo. Y nos preguntábamos qué pasa con el evangelismo, qué pasa que está como que estamos como conformados, que estamos como ahí contentos, dormidos, ¿qué sería la expresión? Conformes. Estamos como contentos con el culto, estamos contentos con la gente y estamos con esto, pero pasa algo. Y hubo una preocupación. Y todos nos reunimos aquí. Y entonces llegamos a la conclusión que faltaba búsqueda de Dios, que faltaba vida devocional, que faltaba eso. Y por eso entonces había como esa situación que se estaba presentando. Porque en este proceso de la pesca es necesario mirar la condición de nuestras redes. Tal vez muchas redes están rotas y los peces están saliendo, no los podemos atrapar, porque hay grandes fisuras también en nuestras propias vidas. ¿Cierto que sí? Gloria al Señor. Miremos en esta mañana entonces porque Él dice, os haré pescadores de hombres. Y ojalá ese proceso de Dios en nuestra propia vida y esa enseñanza, porque ese os haré da ejemplo también da cuenta de seguir al Maestro. Quiere decir seguir de cerca a Jesús, seguir sus pasos, seguir sus enseñanzas, crecer en Él, en el conocimiento de Él. Hacer lo que Él hizo. Y es la meta fin del cristiano, ser semejante a Cristo. Por eso Él ha repartido también dones a su iglesia hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Para poder hacer el trabajo, para poder salir a pescar, para poder salir a compartir, hay que primero revisar nuestra condición delante de Dios. Aleluya. Amén. Hermano, esto es movido por el Espíritu Santo. Cuando una persona llena del Espíritu Santo dice una palabra, hermano, sucede algo en la vida de una persona. Por muy sencilla que sea, un pez atrapa. Gloria al Señor. Os haré pescadores de hombres. Pero también esta frase, pescadores de hombres, habla del propósito por el cual el Señor nos llamó. Primero de seguirle, después de formarnos.
a través de su ejemplo, a través de sus palabras, a través de sus pisadas. Pero ahora entonces también incluye en esta expresión el propósito por el cual entonces nos envía a rescatar a los hombres. Él siendo Dios, por eso el apóstol Pablo dice, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Oiga, Él, es que en eso consiste la obra del Evangelio. Usted podría decir, podría responderme en qué consiste la obra del Evangelio. Y de pronto usted podría decir en que Cristo murió en la cruz. Sí, efectivamente, pero hace falta algo. ¿Qué más? Es que el que murió en la cruz no fue cualquier hombre. Es que el que murió en la cruz fue Dios manifestado en carne. O sea, Dios, el dueño de todo lo que existe, el creador de todo, quien lo llena todo con su poder y quien lo sustenta todo con su gracia, con el poder de su palabra, se dispuso, amén, a hacerse un hombre como nosotros y humillarse a sí mismo. Y esa humillación consiste en eso, en que Él siendo Dios santo, limpio, sin pecado, perfecto, entonces ahora en las condiciones de todos nosotros humanos, se hizo carne y sufrió el azote, el castigo. Amén. Fue abofeteado, fue escupido, fue desfigurado. El Dios eterno, ahora en condición de hombre, llevando la culpabilidad que teníamos o que recaía sobre nosotros los hombres, con un propósito de redimirnos a todos nosotros y darnos la salvación. Oiga, de pescarnos a todos nosotros los hombres y sacarnos. Por eso Él dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados. Nos rescató, abrió sus brazos, tiró sus redes y nos abrazó. Y dice la Biblia que con cuerdas de amor nos ha traído a Él. Ahora ha dado esta responsabilidad a su iglesia, siguiendo su ejemplo. Por eso dice, haya pues este sentir, que siendo Dios se despojó a sí mismo, nadie lo mandó, porque Él es único. Nadie lo despojó. Él mismo en su amor para con los hombres se despojó. Y en su intención de sacarnos de ese mar de pecado, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y en pecados. Amén. Pero más grande es su gracia y su misericordia para con nosotros, en que Él siendo Dios murió por cada uno de nosotros. Amén, gloria al Señor. Y dice el apóstol Pablo que Dios muestra su amor para con los hombres, en que siendo aún pecadores, oigan, aún estando en esa condición, siendo aún pecadores, en esa condición, aún en esa condición, Dios nos ama. Oiga, si Dios fuera como nosotros los seres humanos, que señalamos, que juzgamos, que decimos a quién no y a quién sí, predicar, compartir, pero Él no nos miró así, porque Él dice que Él no vino a juzgar al mundo, sino que Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Él no estaba mirando solamente a un grupito, Él estaba mirando a toda la raza humana. Gloria al Señor. Por eso la grande responsabilidad de pescar y de cumplir el propósito de Dios para con nosotros. Somos pescadores de hombres. Gloria al Señor. En este tiempo, amén, cuando tal vez el sistema del mundo azota con más fuerza, con mucho ímpetu, un mar agitado, una tempestad grande, pero aquí estamos los pescadores del Señor Jesucristo. No hay ola, no hay viento, no hay tormenta que impida, hermanos, amén,
que esa pesca sea fructífera, porque el que dio la orden se llama Jesucristo. Y Él dijo, echen la red. Y el apóstol Pedro dijo, en tu palabra echaremos la red. Así también nosotros en este tiempo decimos, Señor, conforme a tu palabra y con la autoridad que hemos recibido, porque Él dio la autoridad a esta iglesia para predicar este mensaje. Por cuanto dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Donde dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Así que ahora Dios le ha placido salvar a la gente por la locura de esta predicación, dice el apóstol Pablo. Amén. Gloria al Señor. Hoy en Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro le predicaba a Cornelio y le daba esa disertación maravillosa acerca de la obra de Jesucristo, comenzó Pedro a explicarle quién era Jesús desde los patriarcas. Y entonces él le dice a todos los que estaban escuchando el discurso, y le dijo, mira Cornelio, Él nos mandó, Él, Jesús, fue el que le dio la orden a ellos. Y Él le dijo, Él nos mandó a que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el Dios, que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en Él recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras oían este discurso, todos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Para cumplir ese propósito, por eso debemos revisar también en esta mañana, como les digo, nuestro propio proceso. ¿Sabe que después de que Jesús resucitó, muchos de los que lo habían visto, le habían seguido, sus propios discípulos, que recibieron la enseñanza y ese adiestramiento durante 3 años para cumplir la misión y el propósito de Dios? Entonces cuando ya Él no estaba, se desanimaron. Y entonces muchos buscaron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Volvámonos a nuestro trabajo. Y en Juan capítulo 21 usted encuentra eso, a Simón y a otros de los discípulos que volvieron a sus costumbres, volvieron a pescar. ¿Y sabe qué pasó? No pescaron nada toda esa noche. Y Jesús se les apareció, pero ellos no lo conocieron. Y le dijo Jesús, ¿tienen algo de comer por ahí? Y ellos le contestaron, oiga, los discípulos habían como 4 o 5, ahí como tristes porque el Señor ya se había ido. Y entonces, ¿tienen algo para comer?, les dice Jesús. Y ellos le dicen, Señor, le dicen, no tenemos nada porque no hemos pescado nada. Pero Jesús le dijo, tiren la red a la derecha. Y ellos tiraron la red y al instante esa red se llenó. Pero dice la palabra que ahora su red no se rompió. Y dice que era mucha cantidad de peces, pero que su red no se rompió. Y fueron grande y abundante la pesca que ellos obtuvieron. Oiga, mire, Dios en el proceso de cada uno nos recuerda el propósito por el cual estamos aquí. Amén. Así que tira la red, mi hermano, tira la red, tira la red. En el nombre de Jesucristo, predica la palabra. Amén. Quien te dio la orden es Dios. Quien te dio la orden es Él, es el Salvador. Tira la red, predica, no calles, no calles. Amén. Hay mucho que hablar, hay mucho que testificar. Tal vez por mucho tiempo has intentado hacerlo y no ha pasado nada. Pero en el nombre de Jesús, predica la palabra. Amén. A tiempo, fuera de tiempo, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Amén. Te encarezco delante de Dios. Amén. Delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que irtes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina.
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Amén. Estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Pero dice, tú cumple tu ministerio. Predica la palabra. Tienes las herramientas necesarias para hacer el trabajo. Jesús, antes de ascender y de soltar esta responsabilidad a sus discípulos, le dijo, no se vayan antes hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe qué aconteció? Hicieron como el Señor les dijo, y estaban todos reunidos según la palabra que Dios le había dicho, en un lugar llamado aposento alto. Y todos estaban buscando, adorando al Señor en oración y en ruego. Y dice que de repente un viento recio sopló y hubo un gran estruendo y todos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo y lenguas repartidas como de fuego y la gente hablando y hubo un gran alboroto. Y la gente entonces en el pueblo se alborotó y mucha gente que estaba de visita de diferentes naciones vinieron a ver qué era lo que acontecía. Y entonces, oiga, el cumplimiento y la apertura de esta predicación, el apóstol Pedro puesto en pie, lleno del poder del Espíritu Santo después de vivir una experiencia, semejante experiencia. Hermano, es que cuando uno vive una experiencia así, íntima con Dios, de que sucede algo, sucede. Y este Pedro, lleno con el poder del Espíritu Santo, se pone en pie y abre su boca y comienza a decir, entonces, varones hermanos, a este Jesús que ustedes rechazaron, que ustedes mataron, que ustedes despreciaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y Él es el que ha repartido esto que ustedes ahora ven, escuchan, contemplan con sus ojos. Y comenzó a predicarles a Jesucristo desde los patriarcas hasta su muerte, su sepultura y su resurrección. Y entonces la gente, cuando escuchó esa disertación y esa palabra que iba cargada con el poder del Espíritu Santo, fueron compungidos. Fue revelada su condición delante de Dios, porque es la palabra ungida la que va a provocar ese efecto en la persona. No son nuestras palabras, es el poder del Espíritu Santo a través de esa palabra. ¿Qué haremos, hermanos, para ser salvos? ¿Qué haremos entonces para ser salvos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos, como 3,000 y pico, se bautizaron, se entregaron y recibieron al Señor Jesucristo. Pero también dice la palabra de los apóstoles, porque estos hechos se siguen cumpliendo en su iglesia. Estos hechos no se han terminado, pero dice la palabra que el Señor entonces a través del tiempo ha confirmado, ha respaldado la palabra de predicación que cada uno en su tiempo se ha dispuesto a pronunciar, a compartir, a testificar. Por eso han pasado muchos años. 20 siglos, 2000 años, más de 2000 años desde que el Señor hizo su obra en favor de los hombres. Y a pesar de muchas circunstancias y de muchas barreras que el enemigo ha querido colocar en contra de esta predicación, no ha podido en contra de esta iglesia. Es que delante de nosotros va uno, hermano, poderoso. Amén. Es que esta predicación no es nuestra. Esta predicación es Él es el centro de esta obra. Él es el centro de este evangelio. Amén, Él es el centro del mensaje. Aleluya, Él es el que transforma, Él es el que cambia, Él es el que regenera, Él es el que salva, Él es el que hace nueva todas las cosas.
Y eso ha ocurrido en cada uno de nuestra vida. Por eso estamos aquí contentos en esta mañana, glorificándolo a Él, dando razón de esa obra maravillosa, testificando de sus sanidades, de sus milagros, de su poder, de su gracia, de su bondad para con nosotros en nuestra familia. Ha sido así. Por eso estamos aquí en esta mañana. Hay un Salvador que se llama Jesucristo y mora en nuestros corazones. Y está con nosotros en esta mañana. Y está contigo en el lugar donde tú estás. Y Él va a respaldar la palabra que va a salir de tu boca. Amén. Vamos a estar en pie en esta mañana. Eres un pescador. Dios te ha hecho pescador. Amén. Amén. Hay un compromiso grande, maravilloso, hermoso. Amén. Vamos a tirar esa red. Vamos a hablar, vamos a compartir. Hay mucho trabajo por hacer y hay muchas almas que salvar. Aleluya. Hay muchos que necesitan, hermanos, conocer y tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y los que estamos llamados para hacer ese trabajo somos tú, eres tú y soy yo. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, amén. Vamos a comprometernos en esta mañana a predicar esa palabra. No te preocupes. No te preocupes, solamente abre tu boca que el Señor la va a llenar. Amén. No tengas miedo, no tengas temor, solo abre tu boca que Dios va a respaldar esa palabra. Y muchas señales se harán vigentes, amén. Porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros y diversas operaciones por el poder de su Espíritu serán vigentes. Amén. En su iglesia que predica, que hace el trabajo que el Señor le encomendó. Recuerda que Él dijo: así fue necesario que el Cristo padeciese, pero que resucitase de los muertos. Y ciertamente Él resucitó. Y por ese hecho, amén, certifica la victoria de esta palabra predicada. Él resucitó. Él no se quedó ahí en la tumba, sino que se levantó por encima de todo para llenarlo todo. Y ha dado esta autoridad a su iglesia. Y así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, pero que resucitase al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Y ese mensaje nunca va a cambiar. Seguiremos testificando que hay un Salvador que se llama Jesucristo. Amén. Bendito Padre Celestial en esta mañana. Oh Dios de la gloria. Oh Dios de la gloria en esta mañana. Míranos, Señor, tu iglesia. Oh Dios, en esta hora. Tu pueblo Jesús comprometido con esta gran misión. Dios eterno, sigue salvando, Señor. Sigue respaldando, Jesús, a cada hermano, Señor, que predica, que testifica tu palabra. Señor, esas señales sean hechas manifiestas, Señor, en medio de cada refán, en medio de cada hogar. Señor Jesucristo, en este día, en esta mañana, dispuestos, Señor, estamos a cumplir, oh, el mandato divino. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, en esta mañana. Señor, que me uses para hablar de tu amor, decir que tú me has cambiado, que me has lavado, Señor. Estaba en el cielo y allí tu mano bajó para sacarme del lodo. Aleluya.